En el capítulo anterior Nox, tras activar la habilidad genio de la espada y las artes marciales, mencionaría que el combate estaba decidido y que por lo tanto ganaría sin importar qué. Para acto seguido Nox bloquear el ataque de su hermano mayor a la vez que dejaba a este completamente indefenso, obligándolo a retroceder, sin darse en espera las expresiones de sorpresa por cada uno de los espectadores. Pero en eso Nox con un semblante confiado mencionaría que aquel combate era realmente aburrido, pidiéndole al patriarca de la familia que le permitiese combatir contra sus dos hermanos mayores al mismo tiempo. El cual al ver el comportamiento del hijo menor, había decidido permitir su capricho, diciendo a sí mismo que tal vez valdría la pena ver un poco más aquel combate, dando de esta forma inicio al combate de 2 versus 1, donde los gemelos claramente enojados al ser ridiculizados de tal manera por su hermano menor, atacarían abalanzándose en contra el prota, quien como si se tratase de 2 niños bloqueaba y evadía sutilmente cada ataque, decidiéndose en dar un leve golpe a uno de los gemelos, quienes llegados a este punto no entendían qué ocurría, provocando que estos discutiesen olvidando por completo al Nox. Un muy grave error, ya que el prota al arremeter contra sus 2 hermanos mayores terminaría por darles el golpe final, terminando por dejarlos de rodillas en el suelo tras haber roto cualquier tipo de confianza y motivación en estos, preguntándole Nox al juez si acaso no estaba más que claro el resultado. Así el ya nombrado declarado al instante a Nox como el vencedor, a la vez que frente suyo aparecía una notificación del sistema, mencionando que la habilidad tiempo del genio había terminado, notando también cómo su padre desde la tribuna le miraba con un semblante de aprobación, contestando ante este gesto con una leve sonrisa al saber que había logrado su objetivo, procediendo de esta manera a retirarse del lugar sin percatarse de que Thalía había decidido ir tras suyo, mostrándose como al poco tiempo de nuestro prota salir de aquel lugar, comenzaría a toser y respirar agitadamente, pensando para sí mismo que tal vez se había excedido al usar tanto tiempo aquella habilidad, viéndose como las manos de Nox se encontraban cubiertas por su sangre, mientras que se nos da a entender que la habilidad tiempo del genio no era del todo color de rosas, ya que si el portador excedía su tiempo límite esta como requisito consumiría parte de su vida y era debido a dicha restricción que nuestro prota ahora estaba en tal estado. Aunque para el prota era más importante el hecho de no haber sido descubierto, ya que posiblemente habrían cancelado su admisión a la academia. Pero en eso Nox sería interceptado por Thalía, la cual con una expresión preocupada le preguntaba si es que acaso se había lesionado durante aquel sparring. A lo que Nox maldeciría su suerte al pensar que el efecto de rebote de habilidad había sido descubierto por la persona menos indicada, esperando así por ver cuál sería el siguiente movimiento que Thalía haría. Sin contar con el hecho de que la ya nombrada le pediría disculpas a Nox, a la par que mencionaba que lo había juzgado mal al no darse cuenta de que Nox en verdad no había abrumado a sus hermanos con talento, sino que en realidad había trabajado realmente duro para lograrlo, provocando esto la confusión del prota, quien pensaba para sí mismo que tal vez aquel comportamiento se debía a que ella tan solo había visto su entrenamiento durante el primer día, donde todos lo habían tachado de tonto por correr sin cesar, para una vez y terminado de decir esto volver al presente donde Thalía al tratar de ayudarle sería rápidamente rechazada por procediendo a pedirle nuevamente perdón, ya que se había dejado llevar por los comentarios de las demás personas y a su vez se había equivocado al menospreciarlo de tal manera. Pensando Nox el cómo debía contestar ante esto, ya que a pesar de que sabía que ésta era realmente honesta con lo que decía, también debía tener en cuenta que era poseedora de los rasgos de un caballero. Sin contar que a pesar de ser de una familia importante tal vez era difícil para ella admitir que se había equivocado. Respondiendo que si eso era lo que pensaba de él entonces que le hiciera un favor, siendo el que no le mencionara a nadie sobre aquel sangrado. A lo cual Thalía aceptaría, prometiendo no comentar de aquello con nadie. Para una vez y dicho esto Nox marcharse del lugar, mencionando que esperaba que pudiese mantener su promesa. Cambiando de esta forma de escena, dejándonos ver cómo al anochecer el padre de Nox se encontraba preguntándole al mayordomo qué pensaba sobre el talento que había mostrado el hijo menor. Respondiendo que aunque no entendía el motivo por el cual se había dejado golpear al inicio, algo que sí tenía claro era que entre los demás hijos, Nox era el más prometedor. Estando de acuerdo con esto la cabeza de la familia, preguntándose a sí mismo si es que acaso Nox podría heredar la espada negra suprema del fundador. Decidiendo que lo más prudente por el momento sería que el mayordomo vigilará de cerca al hijo menor.
Mientras tanto, volviendo con Nox, este se encontraba recibiendo su recompensa por haber ganado el duelo anterior contra sus hermanos, donde el sistema le otorgaría varios puntos de estadística. Pensando que si se los hubieran dado antes, no habría tenido que correr como un enfermo durante todo un mes. Dejando esto de lado y procediendo a abrir la ventana de estado, donde subiría un atributo en específico, siendo el de suerte, ya que después de todo era una estadística que no podría conseguir con trabajo duro, sin contar el hecho de que era la más importante en el mundo de Lunatic. Prosiguiendo por poner a prueba dicha suerte al invocar una máquina del sistema que dependiendo de su suerte le podría dar habilidades de rango intermedio o avanzado, siendo estas representadas con un pergamino de color plateado y dorado, mientras que por otra parte el rango más raro y por lo tanto más fuerte era el pergamino de color arcoíris. Donde al poco tiempo de hacer su giro, recibiría como recompensa un pergamino de rango avanzado con la habilidad de sobrecogimiento del gobernante supremo. Lo cual alegró en gran medida al prota al haber obtenido un premio gordo, diciéndose a sí mismo que no pensaba el hecho de obtener una habilidad buff tan rápido, para acto seguido pensar en que pronto tendría que ir a la finca de los Reinhafer, donde podría encontrar una pieza oculta que le ayudaría para lidiar contra el segundo hijo del patriarca, puesto que estaba muy cerca de volver de la academia. Transcurriendo de esa manera la noche y llegando el día, en el que se observa a nuestro prota claramente incómodo por el hecho de volverse a encontrar con Thalía, ya que pensaba que las cosas habían quedado muy claras la última vez. Pero en eso sería interrumpido por la ya nombrada, la cual le preguntaba del cómo se había vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. A lo cual Nox se limitaría a evadirla, sin contar con que ésta lo seguiría presionando al preguntarle la forma en la que había entrenado. Recordando de esta forma que Thalía, a pesar de ser la heroína y la encargada de acabar con él, ella desde el inicio había querido ser reconocida por su hermana mayor. Decidiendo de este modo decirle unas palabras que pudiesen consolarla y a su vez para poder quitársela de encima, aconsejándole que antes de fijarse en las fortalezas de los demás, primero se fijara en las suyas, sin contar el hecho de que no lograría nada al compararse con los demás. Logrando de esta forma que Thalía se recalcara si es que acaso todo este tiempo estaba haciendo las cosas mal. Para acto seguido nuestro prota dirigirse hacia la finca de los Reinhafer, donde tanto sus hermanos y padre lo estaban esperando. Siendo así como el líder de la familia les comentaría la razón por la que los había convocado a ese lugar, mencionando que hoy cada uno de ellos podría elegir un caballo, pero debido a que el prota había ganado el duelo, sería el primero en dar su elección. Dando una leve sonrisa a Nox debido a que sabía que tener un caballo le sería de gran ayuda en un futuro cuando las guerras comenzaran, además de que la magia de transporte era demasiado cara y por lo tanto un caballo era la mejor opción como medio de transporte. Continuando de esta forma con nuestro prota, el cual se encontraba buscando un caballo en específico, encontrándolo a los pocos segundos y afirmando a su padre su elección. Donde el patriarca al ver su elección decidiría darle una última oportunidad, pero a pesar de esto el prota había decidido mantenerse firme, ya que después de todo, el caballo que tenía frente suyo era de un rango alto. Procediendo a ver las estadísticas de mostrando como dicho caballo no era un rango alto por nada, ya que era de la especie obsidiana y a su vez poseía el elemento oscuro. Aunque claramente esto era algo que solamente él sabía, debido a que si al menos el patriarca hubiese sabido de esto antes se lo hubiera llevado sin pensarlo dos veces. No obstante, no todo podía salir a la perfección, ya que aquel caballo tenía sus días contados, debido a un rasgo negativo que tan solo le permitía el de poder vivir 2 días y 16 horas. Y esto era algo que el cabeza de familia tenía muy en claro, siendo esta la razón por la que le había concedido otra oportunidad, la cual al ser rechazada de tal manera por el prota, le daría mucho que pensar a su padre, siendo el primer pensamiento que vino a la cabeza de el que Nox se había proyectado en aquella bestia, dejando a decepcionado, ya que ante los ojos de él esto tan solo demostraba lo sentimental y débil que era el hijo menor, terminando por decirle que esperaba que no se arrepintiera de aquella decisión, para una vez y dicho esto marcharse del lugar aparentemente molesto. A lo que Nox entendería dicha aptitud por parte de su padre, ya que después de todo el único que sabía cómo salvar a aquel caballo era él, para acto seguido ser sacado de sus pensamientos por el mayordomo, quien le pedía que eligiera un nombre, respondiendo nuestro prota que se llevaría a Caro, mencionando en su mente que ese era el nombre con el cual había completado el juego de Lunatic y por lo tanto tenía cierta significancia para él.
Transcurriendo unos pocos minutos en los que se nos muestra a Carl encima de la cama mientras era visto detalladamente por Knox, quien comentaba el hecho de que podía ver aquella determinación en sus ojos, la misma determinación que tenía él cuando tuvo que superar su estado de enfermo terminal, mencionando que debido a que nadie debía enterarse del método que usaría para salvar a Carl había optado por ocultarlo en su habitación, procediendo a llamar a Lorna, haciéndole saber que sabía que se encontraba espiando. Y acto seguido está caer torpemente frente a Knox mientras le preguntaba él cómo la había descubierto, ignorando la pregunta a la vez que le ordenaba que se hiciera cargo del cuidado de aquel caballo puesto que estaba en una situación de vida o muerte, provocando esta orden el disgusto de Lorna al saber que tendría que limpiar sus desastres, pero aún así terminando por aceptar cuidar de él. Siendo esto ignorado por el prota, quien se encontraba perdido en sus pensamientos preguntándose si acaso Lorna podría soportar el shock de lo que estaba a punto de pasar. Pasando de esta forma 3 días en los que se ve a Lorna llorar la muerte de Carl, llegando nuestro prota a la escena mientras se decía que era de esperar que Carl no tuviera salvación y terminara muriendo. Pero aunque no lo pareciera, esto era lo que verdaderamente estaba esperando, pidiéndole de esta forma a Lorna que se pusiera detrás suyo y no lo distrajera si es que quería ver de nuevo a Carl. Así comenzado a sacar un pergamino y infundiendo un poco de mana en él, y por consiguiente un gran círculo mágico aparecer, sorprendiendo a Lorna puesto que Stan no sabía que el hijo menor sabía usar magia. Procediendo Knox a decir que si Carl volvía a morir sería su culpa por no hacer silencio, comentando el hecho de que si tan solo tuviera su rasgo de genio del mana, no tendría por qué esforzarse tanto, dando a entender que por el momento lo único que podía hacer era verter todo su mana en aquel círculo mágico, logrando al poco tiempo el poder usar la habilidad de nigromancia con la restricción de un solo uso, puesto que era considerada magia negra de alto nivel. Preguntándole el sistema si es que acaso quería ejecutar aquella habilidad sobre el objetivo llamado Carl. Entregándosenos de esta forma un poco de contexto, donde se nos explica las dos formas en las que un ser muerto podría volver a la vida, siendo la primera como un no muerto común, mientras que por otra parte la segunda forma consistía en traerlo a la vida sin su ego, pero con la oportunidad de renacer como un ser más fuerte y completamente leal a su amo. Para una vez y terminado de decir esto, mencionar que si lograba traerlo de vuelta sería un serio problema ya que tan solo la familia Marves era capaz de tal acción. Y por lo tanto al ser el de la familia Reinhafer no debería de ser capaz de usar aquella habilidad exclusiva. Pero debido a que había logrado obtener un libro de los no muertos ahora estaba seguro que lo conseguiría, comenzando de esta forma el verdadero desafío donde Knox tendría que aguantar hasta que la nigromancia se llevara a cabo, escupiendo una gran cantidad de sangre a la vez que se decía a sí mismo que su mana estaba a punto de agotarse, pero aún así no iba a descansar ni un solo momento. Terminado de este modo por el sistema anunciar que su mascota Carl había vuelto como un no muerto. A lo cual nuestro prota, tras comprobar que el rasgo negativo de muerte esperada había desaparecido, se volvería a presentar ante Carl como su maestro de ahora en adelante. Terminando por ser interrumpido por Lorna, quien tras abrazarlos por la preocupación y ver que había sido ignorada con molestia por ambos se enojaría cerrando aquel día con una discusión. Para acto seguido unos días después verse a Knox caminar en medio de un bosque con una piedra mágica y un mapa, mientras pensaba que debía encontrar el segundo objeto de la familia Reinhafer, ya que ésta podría anular un poco su rasgo de enfermo terminal, sabiendo que si no tenía cuidado en ese lugar podría morir por segunda vez. Así el sistema asignándole una misión a Knox que consistía en despejar aquel bosque llamado el bosque de Messenchild, mayormente conocido como el bosque del niño perdido. Y por lo tanto ser un lugar al cual estaba estrictamente prohibido entrar debido a su enorme oscuridad y niebla, la cual provocaba que hasta el mayor guardabosque se perdiese como si se tratase de un niño. Aunque esto no significaba problema alguno para el prota, quien tras haber pasado el juego una infinidad de veces sabía que el único método para lograr salir de aquel bosque era por medio de una antorcha, más específicamente siguiendo la dirección contraria del rumbo que tomara el humo. Aunque antes de continuar con su camino decidiría sacar de su escondite a la persona que se encontraba siguiéndole, pero al ver que no había respuesta alguna tras su amenaza optaría por dar un corte con su espada y acto seguido oírse un fuerte grito y trasladarnos a unos minutos atrás, donde se ve a una sirvienta reprochándole a Thalía el hecho de que no se involucrara más con el prota, puesto que ella sería la más afectada por su comportamiento obsesivo. Respondiendo Thalía que se tranquilizara ya que ella se aseguraría de que su puesto no estuviera en peligro, a lo cual la sirvienta se retiraría y al volver unos minutos después se encontraría con que el cuarto estaba completamente vacío,
pensando en que ésta había ido tras el hijo menor mientras procedía a despertar a toda la casa para que fuesen en busca de ésta. A lo que volviendo al presente se ve a Knox tras haber descubierto a Thalía preguntándole la razón del por qué se encontraba en ese lugar. Pero en eso serían interrumpidos por un lobo, provocando que estos dos se pusieran en guardia mientras que Knox tomaba de la cintura a Thalía y la cubría de cualquier posible ataque, observando cómo el lobo tras dar un fuerte aullido arremetía en contra de ambos. Siendo derrotado al instante por Knox y provocando la sorpresa de Thalía, por la forma tan limpia en la que había derrotado a aquel lobo, terminando por ser sacada de sus pensamientos por Knox quien le decía que le contestara el motivo del por qué se encontraba en el bosque, obteniendo como respuesta de Thalía que se encontraba en su paseo nocturno. Generando esto que nuestro prota la amenazara con dejarla sola en aquel bosque, siendo detenido por una asustada Thalía que le decía que lo había seguido debido a que quería saber el secreto por el cual era tan fuerte, pensando que iría a entrenar, permitiendo el prota que lo siguiese ya que después de todo era la personaje principal, aunque antes de continuar tenía que dejarle algo muy en claro y esto era el hecho de que tan solo le ayudaba para que su familia no se viese involucrada con las consecuencias. Pero ante tal actitud tan fría, Thalía se limitaría a pedir disculpas y acto seguido dar las gracias a Knox, lo cual confundió al ya nombrado, pero tendrían que dejarlo para después puesto que una manada de lobos los había rodeado por completo. Así Thalía aferrándose aún más a nuestro prota, el cual le diría que se mantuviera alejado suyo ya que de esta forma no podría blandir correctamente su espada, prosiguiendo por darle su antorcha mientras avanzaba y se ponía frente a aquellos lobos. Pensando así que a pesar de que se encontraba en una variable del prólogo, esto no cambiaría el hecho de que ningún jefe monstruo aparecería, pero en cambio, tendría que enfrentar a la evolución de un lobo gris, que es considerada como tipo élite estando por debajo en poder del jefe monstruo, pensando que tan solo un descuido ahora le costaría no solo su vida sino la de Thalía también. Para acto seguido aquella manada de lobos ir en contra de Knox, así con su espada dejando fuera de combate a cada uno de ellos, recalcándose en su mente el hecho de que nada había cambiado y aún seguía siendo demasiado débil, siendo lo anterior visto con admiración por Thalía quien sabía que aún nuestro protagonista no estaba usando todo su poder, ya que en el momento que peleó contra sus hermanos había mostrado una destreza con la espada aún más increíble. Pensando que Knox la había alejado por culpa de su debilidad y acto seguido ambos procedían a ver cómo la imponente figura del lobo del rango élite se hacía presente en el campo de batalla. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si quieren la siguiente parte, no siendo más, chao y hasta la próxima.